Hace 2 meses asumió la Secretaría General del Partido Colorado, sucediendo a Pedro Bordaberry. Tiene por delante el primer congreso ideológico de esa fuerza política que se prepara para el mes de diciembre. Al mismo tiempo, su colectividad aparece cada vez más crítica de los pasos del gobierno y el manejo político que ha hecho el presidente José Mujica de varios temas delicados, por ejemplo, las reglas de juego para la inversión. ¿Cómo se posiciona el Partido Colorado dentro de la oposición? ¿Qué punto de vista tiene en el debate sobre nuevos tributos al agro? ¿Qué cambios pretende llevar adelante en su interna con ese congreso ideológico? De estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Ope Pasqué, secretario general del Comité Ejecutivo del Partido Colorado. Senador Pasqué, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Empecemos por asuntos generales y después vamos al partido. Hace unos días el senador Pedro Bordaberry escribió en una de sus columnas en internet: teniendo en cuenta que a la oposición se le pidió apoyo para atraer inversores, a los que el gobierno prometió no ponerles más impuestos, ¿cómo quedamos los que apoyamos al presidente cuando hacía promesas que deja de lado rápidamente? Usted, senador Pasqué, ¿cómo entiende, como líder del Partido Colorado, que queda la oposición? Y yo siento que aquello en lo que nosotros confiamos no se ajusta a nuestras expectativas, que nuestra confianza fue defraudada. Pero no pensamos que esto sea o que esto responda a un propósito específico en este tema, sino que responde a un patrón general de conducta del gobierno, que una vez y otra también toma decisiones o formula anuncios que quienes hasta ese momento habían depositado su confianza, habían creído en otras decisiones y en otros anuncios de signo contrario. Entonces, casi permanentemente, casi todos los días, escuchamos versiones o noticias o anuncios que emanan a veces de la propia Presidencia de la República que dicen algo en contrario de lo que se había dicho el día anterior. Entonces yo creo que el tema más profundo no es la inversión o los impuestos, es la previsibilidad o imprevisibilidad del gobierno, lo cual me parece profundamente dañino y contrario a la expectativa de una oposición leal como la que hacemos nosotros, que está dispuesta a apoyar, que está dispuesta a respaldar, pero que a la que no le gusta verse sorprendida y a estar apoyando hoy una cosa y mañana resulta que lo que ocurre es la otra. Este nuevo tributo a el agro y sobre todo a extensiones de más de 2.000 hectáreas, índice CONEAT 100, como tal, ¿es para ustedes una alteración de las reglas de juego? Porque estamos hablando de que recaudaría unos $60 millones al año. Sí, bien, pero el año pasado votamos el presupuesto quinquenal y votamos además, paralelamente, una serie de ajustes tributarios que el gobierno consideró necesario impulsar y que sancionó con sus votos y algún voto adicional de otros partidos, no del nuestro. Entonces, bueno, es razonable suponer que después de un primer año de esas características, con presupuesto y reforma tributaria o ajuste tributario, lo que queda por delante es un tiempo de tranquilidad en ese campo que permita justamente la previsibilidad. Ahora resulta que este año vino nuevamente el sarampión tributario y después de que había lanzado, usted se acordará, un debate sobre temas tributarios, después de que había alentado a la formulación de propuestas e iniciativas en ese terreno y a que después se dio por concluida esa etapa, el presidente nuevamente se descuelga con una iniciativa en este campo. A esta altura uno no sabe cuál va a ser efectivamente la propuesta, porque en el gobierno todavía no hay acuerdo, se dice que se está buscando una fórmula que componga las ideas del presidente y las del vicepresidente. Veremos qué resulta de todo eso. Pero lo cierto es que estamos otra vez discutiendo impuestos, después de haberlos discutido un par de veces en este último tiempo que le señalé. Y eso no es bueno, digo, desde ningún punto de vista. Piénsese lo que se piense sobre el fondo en materia política tributaria, yo creo que sensatamente coincidiremos en que no podemos estar revisando el régimen todos los años. De las dos posiciones que han quedado planteadas en el seno del gobierno, ¿con cuál de ellas se identifican más ustedes? Pero habría que examinar la propuesta una vez que se concrete, pero a primera vista, mi primera impresión, y hablo ahora a título estrictamente personal, me parece más sensato lo que está proponiendo Astori, que va más en línea con las líneas generales del régimen tributario y vigente. ¿Y les preocupa el problema de la concentración de la tierra, que para el presidente Mujica es el motivo de este cambio tributario?
Nos preocupa el problema en sí, pero no creemos que estas medidas que el presidente anuncia sean herramientas útiles para resolverlo. Hay quienes sostienen que van a producir el efecto contrario, porque van a significar un peso grande sobre gente que tiene poco ingreso, porque sus campos son de inferior calidad, etcétera, y van a permitir que quienes tengan campos con mayor aptitud productiva, mayores ingresos, puedan comprar más aún. Si hemos escuchado las dos campanas, o sea que tampoco está claro esto desde el punto de vista de la concentración de la tierra. Tampoco me parece que sea significativo desde el punto de vista de la recaudación, si es que con esto se piensa financiar un gran plan de obras públicas, esa obra de infraestructura que el país reclama. 60 millones de dólares parecen más bien una medida para satisfacer a un sector de la hinchada del gobierno, que una medida de fondo para financiar un gran plan de infraestructura como el país necesita. Yo estoy leyendo en estos días en la prensa, por otro lado, que en el campo del INEFOP, el Instituto Nacional del Empleo y la Formación Profesional, se han ido recaudando aluvionalmente, digamos, unos 50 millones de dólares que hasta ahora no han tenido destino. Y entonces la preocupación es qué se hace con eso, si se deja de recaudar, en fin. Nos damos al lujo de que estén sobrando 50 millones y por otro lado se anuncia con clarines que se van a recaudar 60 para financiar las obras de infraestructura. Es evidente que no cierra una cosa con la otra y en general me parece, con lo debido respeto, poco serio todo esto. Visto más globalmente el escenario político y en particular el parlamentario, usted como senador, ¿de qué manera analiza la forma como se está procesando el debate, los temas que están arriba de la mesa? Bien, lo analizo con preocupación justamente por esto que estamos comentando, ¿no? Por las contradicciones y los cambios de rumbo y la generación de problemas desde el propio ámbito del gobierno. Y parece que cuando no hay problema no hay agenda. Por ejemplo, nos pasamos enfrascados en la discusión a propósito de la anulación de la ley de caducidad. Llevó varios meses. El eufemismo que prefiere usar el oficialismo es la interpretación de la ley de caducidad. La verdad, todos sabemos, era la anulación. Nos pasamos por lo menos 6 meses con eso. Escenario de múltiples contradicciones, idas y venidas, que determinó la postergación de otros temas. Ahora, ese tema está, digamos, en estado de latencia. No sabemos cómo va a manifestarse posteriormente. Y entonces nos encontramos con que prácticamente no hay agenda. Hoy en el Senado, por ejemplo, los temas del orden del día de hoy que fueron introducidos a último momento, porque ayer hasta media tarde se decía que no iba a haber sesión. Y hoy tenemos 2 temas que son de relleno, digamos, la designación de alguna escuela con un nombre de algún ciudadano, que está muy bien, hay que hacerlo, pero no son los temas centrales de la agenda del país. Entonces, o tenemos unos líos fenomenales que genera el oficialismo en su propia interna, o tenemos falta de agenda porque no hay un rumbo claro. Eso sí, lo que nos faltan son anuncios presidenciales y medidas que levantan gran polvareda, pero cuya sustancia es mínima. Ahora, por ejemplo, se instaló la cuestión de la reta a los generales, que si está bien, que si está mal, que esto y que aquello. ¿Qué significa eso en la visión general del país? Muy poco o nada. Pero bueno, me preocupa que las cosas funcionen de esta manera. Tenemos un horizonte fantástico, un horizonte económico bueno, el país ha venido creciendo desde hace años, podríamos estar discutiendo las grandes líneas del país del futuro. ¿Hay proyectos en el Parlamento que deberían estar discutiéndose ahora y que se han retrasado? Pero bueno, y si no los hay, tendría que haberlos. Digo, hay algunos, por ejemplo, estos que estamos discutiendo en materia de seguridad, que han ido avanzando traumáticamente en algún caso. Allá la sesión de diputados terminó abruptamente y a los gritos. Pero algunas cosas se están planteando, pero uno siente que en temas de la mayor importancia, y me refiero específicamente a la educación, seguimos en deuda, y seguimos no en deuda con la ejecución, que a 1 año y poco de gobierno es lógico que no haya resultados concretos para exhibir, pero seguimos en deuda con las grandes orientaciones. Yo tengo la impresión que el gobierno sigue, a 1 año ya y pico de su instalación, como esas palomas mensajeras que se sueltan y dan vueltas en el cielo antes de tomar un rumbo. Bueno, siguen dando vueltas la paloma y no sabemos para dónde van a ir. En temas como el de la educación, que repito, es absolutamente central, y en particular en un tema como el de la educación secundaria, donde todos sabemos que está el déficit más grande y donde no solo no hay orientaciones claras,
sino que hay contradicciones de bulto importantes. El senador Jorge Larrañaga le propuso al presidente Mujica la convocatoria a una cumbre de todos los partidos políticos para evaluar justamente lo que se ha avanzado o no en cuanto a los acuerdos en materia educativa que se lograron el año pasado con el consenso de las distintas fuerzas. ¿Esa le parece una buena forma de desbloquear esto? Pero me parece que puede ayudar. Pongamos todos buena voluntad y ayudemos. Nosotros en el Partido Colorado preparamos 50 medidas que a nuestro juicio servirían para mejorar el estado de la educación. El director del CODICEN, el profesor Seoane, tuvo la gentileza de visitar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Allí expuso algunas ideas que ellos están considerando. Nosotros le hicimos entrega de nuestras 50 medidas, en fin, para que él las evalúe si le parece bien, que a ver, habrá algunas buenas, otras malas, otras regulares, pero bueno, es un aporte. Yo intenté visitar al señor ministro de Educación y Cultura, por razones de agenda del ministro no fue posible hacerlo, le hicimos llegar por correo entonces nuestras 50 propuestas, pero el gobierno las tiene, están a disposición. El Partido Nacional ha planteado las suyas. Todos queremos ayudar, absolutamente todos, pero hay tareas que son del gobierno, en el sentido amplio, ¿verdad? Hay que dar el primer paso y marcar una orientación. No podemos seguir en estado de Asamblea Nacional a ver cómo destrabamos, para dónde vamos, qué ideas tiene cada uno, porque van un año y pico ya del periodo de gobierno y hay que concretar, porque los plazos de un periodo de gobierno, vistos desde la perspectiva individual de los chiquilines que entran al liceo, son plazos irrepetibles. Nunca más van a tener 5 años para hacer su educación secundaria. Es ahora, para cada uno es ahora. Y estamos demorando una barbaridad. Y repito, no solo no hay ideas claras, sino que hay ideas contradictorias. Por un lado tenemos el criterio que promueve la profesora Bianchi, la directora del BAUSA, que dice, vamos a exigir más, no vamos a ser tan benévolos en materia de inasistencia, queremos que vengan a clase y que estudien, lo cual a mí me parece de sentido común. Ahora, por otro lado, el reglamento de secundaria va en el otro lado, facilitar las promociones, aumentar el cupo de inasistencia, y la senadora Topolansky cita a la Comisión de Educación, a la profesora Bianchi, a ver cómo es esto de exigir más, qué va a pasar con los que no puedan satisfacer esas mayores exigencias. O sea, el criterio en una figura de evidente peso e importancia en el esquema de gobierno es exijamos menos, así los de más atrás no quedan rezagados, sino que como todas quedan más atrás, no hay rezagos. Nosotros discrepamos frontalmente con esa manera de ver las cosas y nos preocupa que se esté discutiendo esto y que sigamos en la discusión mientras pasa el tiempo y en un tema que todos identificamos como crucial, el país sigue sin avanzar y sin rumbo. ¿Para qué convoca el Partido Colorado a un congreso ideológico? ¿Qué cambios puede experimentar su posicionamiento? Vamos a conversarlo enseguida con el doctor Ope Pasqué. Continuamos en Perspectiva, en Entrevista Central, hoy con el doctor Ope Pasqué, senador de la República, integrante de Vamos Uruguay, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Asumió ese cargo hace 2 meses y 10 días, el 5 de abril. Lo hizo reemplazando al senador Pedro Bordaberry, que renunció con la idea de propiciar justamente la rotación en esa responsabilidad. ¿Cómo es entonces esta nueva etapa en su carrera política? ¿Cuál es el perfil de la gestión que lleva adelante como secretario general? Mire, cambió la secretaría, pero el liderazgo político es el mismo, es el liderazgo que decidió la ciudadanía colorada en las elecciones internas y lo ejerce Pedro Bordaberry. Lo que yo procuro es seguir trabajando en la misma línea y ser consecuente con las ideas que he defendido siempre, que usted me ha escuchado más de una vez hablando del funcionamiento orgánico y democrático del partido, y ejecutar las tareas que la Convención ha señalado para este año, que son básicamente 2. Por un lado, la recolección de firmas para impulsar la reforma constitucional en pro de mejorar el estado de la seguridad pública, que eso está siendo ejecutado por los sectores partidarios más que por la autoridad orgánica del partido. Y por otro lado, hacer este año el primer congreso ideológico del Partido Colorado. Nosotros hemos hecho muchas veces en nuestra historia programas de gobierno, pero por distintas razones nunca nos hemos dedicado a hacer un alto en el camino cuando faltan varios años para las elecciones todavía
y discutir no ya qué medidas concretas podrían tomarse a partir de un 1 de marzo del futuro, sino, bueno, cuáles son nuestras orientaciones básicas hoy. Esa posibilidad de un congreso ideológico existe, está flotando en el Partido Colorado hace años. Ha habido varios empujes en esa dirección y todavía no se concretaban. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora la Carta Orgánica sancionada en el 2007 prevé que haya un congreso que funcione en dos momentos, en los primeros años de un periodo de gobierno como ahora, y después de la interna y antes de las elecciones para poner a punto, entonces sí, el programa de gobierno. Pero ahora, cuando falta bastante para las elecciones, que no tenemos esa urgencia espantosa del tiempo electoral, podemos dedicarnos a discutir con tranquilidad y con profundidad, hasta donde seamos capaces de tenerla, de temas que son de algún modo los núcleos o las bases de las medidas que vendrán después a la hora de programar la acción de gobierno. Vayamos a algunos ejemplos. ¿Cuáles son esos núcleos del debate ideológico que tiene pendiente el Partido Colorado? Bueno, el otro día en la convención aprobamos la creación de 8 secretarías técnicas que van a ir discutiendo estos diversos núcleos. La primera de esas secretarías, por ejemplo, procura ubicar al vallismo en el marco del pensamiento político contemporáneo, digamos, resignificar hoy su definición de siempre como democrático, republicano, liberal. Esas cosas las venimos repitiendo de generación en generación, pero no alcanza con repetirlas, hay que, digamos, recrearlas en el pensamiento de cada uno y decir cómo lo interpretamos hoy, qué significa hoy. ¿Pero va a haber algún cambio en ese sentido? Yo no espero que digamos que dejamos de ser ni demócratas, ni republicanos, ni liberales, pero digo, vamos a decir qué entendemos hoy por esas cosas. Y me parece que esto tiene muchísimo significado y contenido. Por ejemplo, creo que el tema de lo que puede y no puede la mayoría en un régimen de gobierno constitucional ha sido un tema puesto en el tapete en estos meses. La mayoría puede saltarse, digamos, las normas del Estado de Derecho porque es mayoría. Y si no se salta las reglas del Estado de Derecho, si se mantiene dentro de la Constitución, ¿hay temas que estén vedados para la mayoría? Y en ese caso, ¿quiénes son los iluminados que puedan resolver los que las mayorías no puedan resolver? Cuando usted habla de mayorías, habla de la ciudadanía, las mayorías de la ciudadanía. Hablo de la mayoría ciudadana y hablo también de la mayoría parlamentaria. ¿Cuáles son los límites? Si es que hay algunos. Cuando hablamos de republicanismo... Porque el debate que se dio muy fuerte, al que usted alude, es el debate a propósito de qué alcance tenían los pronunciamientos populares respecto a la ley de caducidad. Exacto. En el referéndum del año 89 y en el plebiscito de reforma constitucional del 2009. Exactamente. Y otro debate que se dio también es que la mayoría parlamentaria del oficialismo presentaba un proyecto de ley de obvia, grosera, crasa inconstitucionalidad. Y frente a los reparos que en ese sentido esgrimíamos los opositores, retomando lo que habían dicho todos los profesores que habían pasado por las comisiones asesoras del Parlamento, la respuesta del oficialismo era, bueno, si les parece que es inconstitucional, vayan a la Suprema Corte de Justicia a quejarse. Digo, ¿es legítimo que la mayoría actúe así? Digo, es apenas un ejemplo de las tantas cosas que hay para discutir. ¿Hasta dónde llega el rol, la legitimidad de la mayoría? ¿Cuál es su relación con el régimen constitucional? Etcétera. Republicanismo, lo repetimos todos. ¿Qué quiere decir? A nosotros nos preocupa promover la participación de los jóvenes en la vida del partido. Hacemos elecciones juveniles, la última vez votaron más de 30.000. Esos muchachos saben de lo que hablamos cuando hablamos de republicanismo. Si salimos a preguntar por ahí, muchachos, ¿qué es el republicanismo? ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Alguien la tiene clara? Digo, ¿cómo esperamos que la tengan clara? Yo no tengo esa expectativa, lo confieso, pero creo que no podemos decepcionarnos si no hacemos nosotros un esfuerzo por explicar, por difundir, por hacer que cada generación recree la conciencia de lo que es el republicanismo, los valores que defiende, para qué está y cómo tiene algo que ver con la vida del hombre común. De nuevo, ¿cómo podemos aterrizar ese debate? O por ejemplo, las herramientas del republicanismo en el siglo XXI. Bueno, hay grandes campos para aterrizar el debate. Por ejemplo, todo el tema del funcionamiento de la justicia es un campo propicio para todo esto. Ahora tenemos en el Parlamento un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal. Ahí hay mucho para hacer.
Pero hay otros temas que se han planteado en estos días, por ejemplo, hasta dónde llega el deber de imparcialidad de los jueces. ¿Es un deber ético solamente o es también un deber jurídico? Como ciudadanos, ¿qué tenemos derecho a esperar de la conducta pública de los jueces? Porque digamos, si el juez que va a arbitrar esta noche el partido Peñarol Santos es visto en una manifestación callejera de la hinchada urinegra, yo creo que los de Santos van a protestar y van a decir, este juez no nos puede cobrar a nosotros, salió a festejar con la hinchada de Peñarol. Y aunque nosotros digamos que bueno, que esto ocurrió fuera del estadio, que el juez no estaba en el ejercicio de sus funciones, que simplemente estaba, como es extranjero, estaba disfrutando de una vista de nuestra ciudad, no nos van a creer. Ahora, sin embargo, los jueces penales sí pueden ir a participar en manifestaciones públicas como la de la Marcha del Silencio el 20 de mayo, y la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, se ha incumplido un deber ético, pero no hay más nada que hacer. Digo, desde el punto de vista republicano, ¿eso está bien? ¿Nos parece que así deben ser las cosas? Yo creo que no, que se equivocó la Corte, que hay un deber jurídico. Como parece que el tema no está claro, yo he presentado un proyecto de ley en el Senado los otros días estableciendo expresamente el deber de imparcialidad y concretando algunos de sus alcances, diciendo, por ejemplo, que los jueces deben abstenerse de toda conducta que permita suponer a un observador imparcial que han dejado ellos de ser imparciales en las causas en las que deben fallar. Digo, pero creo que son temas lindos para discutir sin apuro y sin la presión de las circunstancias. Vamos a discutir sobre educación también. No solamente las medidas concretas que alguien pueda plantear, sino grandes cuestiones de concepto. ¿Hasta dónde llega, hasta dónde debe llegar la autonomía de la educación? ¿Esa autonomía respecto de los grandes fines de la educación? ¿O en un régimen democrático la gente cuando vota tiene derecho a votar también por los grandes lineamientos de la educación que quiere para sus hijos? Yo soy partidario de esta segunda alternativa. Creo que la autonomía es para la gestión técnica, administrativa, las orientaciones pedagógicas. Pero los grandes fines de la educación me parece que el pueblo, a través del sufragio, tiene derecho a determinarlos. Y de paso entrémosle a esta cuestión de si la educación debe estar independizada, separada de los requerimientos del mercado de trabajo, porque contemplarlo sería una forma de concesión al perverso neoliberalismo, o si en un país donde la educación secundaria se agua por todos lados y los muchachos desertan y los que completan la enseñanza secundaria son más o menos la tercera parte de los que tendrían que completarla, si de repente el tema está en que la educación no es percibida como relevante y como útil, y podríamos resolver ese problema si buscásemos acercarla más a los requerimientos de un mercado de trabajo donde por otro lado los empresarios dicen que no tienen a quién contratar. Digo, estas cosas me parece que son las que tenemos que discutir. Y hay muchas otras. Desde la audiencia le preguntan si dentro de ese debate ideológico figura de qué manera el Partido Colorado se va a plantar frente al derecho a la vida. Y esta pregunta viene a cuento de que acaba de presentarse en el Parlamento un proyecto de ley de un diputado, justamente de su sector, Vamos Uruguay, para la despenalización del aborto. Un proyecto que, se sabe, no comparten todos, ni siquiera en el propio grupo Vamos Uruguay. Entonces... Y seguramente ese tema de estar, la idea no es esquivar ninguno, y va a estar ese como van a estar muchos otros también altamente polémicos. Algunos que a mí personalmente me interesa mucho plantear. Yo creo que tenemos un debate cultural pendiente. Me parece que no está en nuestra sociedad hoy, no está alentando, destacando como tendría que hacerlo los valores que tienen que ver con la cultura del trabajo, de la superación personal, del esfuerzo, de la asunción de riesgos. Me parece que no valoramos la figura del emprendedor y que además la vemos exclusivamente en el campo económico empresarial. Yo presenté un proyecto de ley al Parlamento el año pasado proponiendo crear un Día del Emprendedor para celebrar la actitud del que toma iniciativas, forma equipos, agrupa recursos para llevarlas adelante, asume riesgos, en cualquier ámbito en el que lo haga, puede ser empresarial, deportivo, científico, cultural o lo que fuere, pero me parece que es una actitud a valorar en una sociedad donde uno ve que lo que predomina es lo contrario, es el apego a la seguridad, la condena de la competencia,
la búsqueda de, digamos, el mínimo común denominador y la preocupación sobre todo para evitar que alguien pueda quedar rezagado y no la preocupación por impulsar a los que van adelante y creo que son los que tiran del carro y nos empujan a todos. Digo, estas cosas tenemos que discutirlas. ¿Va en contra de el valor igualdad, tal como lo entendemos los uruguayos, o tenemos que redefinir un concepto de igualdad que haga lugar para las diferencias entre las virtudes y los talentos que nuestra Constitución reconoce y buscar la manera de alentar en los muchachos esa cultura del esfuerzo, de la superación, del emprendimiento? Creo que estos debates el Partido Colorado no los ha tenido históricamente, y me parece que estamos en un debe ahí, y tal vez la sociedad uruguaya tampoco los haya tenido y tengamos que proponer estas cosas. El sábado durante la convención se aprobó un planteo para que ese congreso ideológico discuta en particular la posibilidad de rebajar a 16 años la edad mínima para votar en elecciones nacionales y otras consultas populares. Para empezar, pregunto, ¿se incorpora esta idea como complemento, como contrapeso de la reforma constitucional que se está impulsando para que se baje a 16 años la edad de imputabilidad para los delitos graves? Son ideas que da la impresión que se asocian naturalmente. Uno dice, bueno, bajamos la edad para esto, bajamos la edad para aquello. Yo, digamos, desconfío de esas simplificaciones. Creo que hay que pensarlo bien, que para algunas cosas puede ser razonable bajar la edad, para otras tal vez no. Estudiémoslo, discutámoslo en el Congreso, pero digo, nos pasamos todo el siglo XX con una edad para ser imputable penalmente, que eran los 18 años, como sigue siendo hoy, y otra edad para adquirir la plena capacidad civil, que eran los 21 años. Y a nadie le rechinó que se requiriesen más años para tener plena capacidad civil que para ser imputable penalmente. Y menos edad para casarse, 12 años en las mujeres, 14 en los varones. O sea que es falso que la misma edad deba valer para todos. Hay otra edad para ser edil, otra para ser diputado, otra para ser senador. Es decir, el orden jurídico uruguayo reconoce distintos límites por razón de edad. No veo ninguna razón para ir a una regla única. Pero bueno, me parecería sensato, por ejemplo, a mí, personalmente, que se pudiese votar desde los 16 años para elegir gobiernos departamentales o consejos municipales. Y me parece que, bueno, en principio mantener los 18 para las elecciones nacionales. Son todas cosas que tendremos que discutir, como muchas otras que normalmente no discutimos porque no nos da el tiempo. Y ahora sí tenemos tiempo y pensamos discutir de acá hasta fin de año, porque lo que va a ocurrir en diciembre va a ser que votaremos. Ahí decidimos, pero de acá a fin de año discutiremos. ¿Pero es posible que todo el Partido Colorado se ponga de acuerdo en torno a estas cuestiones ideológicas? Mire, es posible, lo dirá la votación, pero si no ocurre así no es ningún drama. O sea, ¿qué pasa si no hay unanimidad en torno a ciertas ideas? Mira, a mí me alarmaría que hubiera unanimidad respecto de todo. No, pero entonces ¿cuál es la ideología del partido? El partido tiene grandes lineamientos en los cuales nos reconocemos todos, y después distintos matices o interpretaciones de cada alineamiento que dan lugar a las matices y corrientes que debe tener un partido democrático, y no hay ninguna preocupación ni motivo de alarma. Repito, al contrario, me preocuparía la unanimidad. Y esta es una preocupación que algún compañero ha planteado. Nosotros no vamos acá a buscar salir del Congreso con una especie de catecismo dogmático que diga, bueno, nosotros pensamos esto y aquello, y el que no diga amén a todo esto no es colorado, no es ballista. No, nosotros pensamos salir con una visión de la sociedad, del país, de su lugar en el mundo y de lo que hay que hacer, definida en grandes lineamientos, grandes orientaciones, con espacio para que haya interpretaciones en algunos temas. No en todos. Es decir, en materia de adhesión al Estado de Derecho no podemos nosotros admitir a nadie que diga, no, mire, yo no creo en el Estado de Derecho, creo en la voluntad de las minorías iluminadas. Ese en el Partido Colorado no tiene lugar. Pero que nos diga, bueno, mire, en el tema que ustedes plantean, que es el equilibrio entre el crecimiento económico y el respeto al ambiente, un tema absolutamente central, bueno, hay algunos que son más desarrollistas y otros que son más ecologistas. Bueno, con eso hay que convivir.